Hola, muy buenas maseras y maseros, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en el que hoy por fin vamos a realizar la instalación de nuestro GPS Tracker. Muchos de vosotros ya me habéis pedido este vídeo que le subiera y la verdad que bueno, pues he tardado bastante tiempo en subirlo, así que en primer lugar disculpas. Pero bueno, durante todo este tiempo he ido respondiendo a vuestras preguntas y todas esas preguntas las he recogido y creo que las voy a tratar en el vídeo. Creo que va a ser un vídeo bastante interesante, así que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Así que si os parece, venga, vamos a hacer la instalación. Pero bueno, antes de todo, creo que voy a comentar dos tips bastante importantes que son la mayoría de las dudas que os han coincidido a vosotros para que lo tengáis claro antes de hacer la instalación. Bueno, pues el primer punto a tratar es la posición del GPS Tracker. En este caso, que es el ST901, la recomendación es que esté en posición horizontal. ¿Y por qué es esto? Bueno, muchas veces me habéis preguntado que vuestra moto no sale del modo Sleep. Y el principal error es porque no está en esta posición horizontal. ¿Y por qué no funciona en la posición vertical y sí funciona en la posición horizontal? Bueno, pues esto depende del sensor de vibraciones que tiene. Debido a que tiene un sensor de vibraciones analógico, os voy a poner aquí un ejemplo. Esto podemos simular que es un sensor de vibraciones analógico, en el que está compuesto por unas bolitas y cuando tenemos nuestro GPS Tracker en posición horizontal y la moto empieza a vibrar, como veis, las pelotas empiezan a moverse. Serían esas bolitas internas que generan contactos y de esta manera detecta movimiento. ¿Pero qué es lo que ocurre si lo ponemos en posición vertical? Que la moto se mueve, pero las pelotas, las bolitas internas, no, con lo cual no va a hacer buenos contactos y de esta manera puede haber momentos en los que no detecte movimiento y por eso no sale del modo Sleep. Con lo cual, si tu GPS Tracker tiene un sensor analógico, siempre posición horizontal, para que de esta manera pueda salir del modo Sleep y detecte movimiento. ¿Qué es lo que ocurre con el ST901 Mini? Bueno, pues que tiene un sensor de vibraciones digital y al tener digital pues tiene mucha mayor resolución y mucha mayor precisión y no ocurre lo que pasa con este. Con lo cual, en ese sentido, sí podemos ponerle bien en una posición horizontal o en una posición vertical. Pero antes de decidir si lo pones en vertical, vamos a pasar al segundo tip. Y en este segundo tip quiero resolver una duda que se ha producido mucho. Y es esa en la que me preguntáis que el GPS sí tiene conectividad móvil, pero no tiene recepción de satélites. Bueno, pues eso es porque lo habéis ubicado en un sitio donde se generan interferencias o donde la señal del GPS se refleja debido a que lo habéis puesto cerca de una zona metálica. Entonces, si os fijáis en el GPS Tracker, aquí está la placa base donde están todos los componentes electrónicos soldados y también es donde está impresa la antena del GPS. Con lo cual, en la cara, si os fijáis donde está el identificador, lo que tenemos que hacer es que esta cara esté libre de zonas metálicas. ¿Por qué? Porque las zonas metálicas lo que hacen es reflejar la señal electromagnética, con lo cual, pues en ningún momento o va a ser muy difícil que consiga coger cobertura. Entonces, si nosotros cogemos este GPS Tracker y ponemos la cara del identificador, que es por donde radia nuestra antena, en una zona metálica, muy difícilmente vamos a conseguir cobertura GPS. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es darle la vuelta. La parte de atrás se puede poner en una zona metálica y la parte de adelante libre de zonas metálicas. Esto hay veces que es muy difícil de ubicar en la moto. Si a esto le sumamos lo que hablábamos antes de ponerlo en una posición horizontal para que el sensor de vibraciones funcione lo mejor posible, pues ya empieza a complicarse un poco la ubicación donde tenemos que poner nuestro GPS Tracker. En mi caso lo voy a poner justo debajo del asiento. Este asiento no tiene ninguna parte metálica, entonces lo que le voy a hacer es pegar por la parte de abajo con la parte del identificador hacia arriba, ya que el plástico pues en ningún momento realiza ninguna atenuación sobre las ondas electromagnéticas. Así que nada, vamos a desarmar el asiento. No voy a explicaros cómo desarmarlo porque por aquí en esta etiqueta que podéis ver pues ya hay un vídeo que hice hace tiempo de cómo desarmar el asiento de la moto. Es súper fácil, muy rápido, son 2 minutos. Así que nada, yo creo que nos vamos a poner a ello. Pero antes os voy a enseñar un pequeño vídeo de cómo no debe realizarse la instalación del GPS para que los calcos no lo detecten. Bueno, pues sois muchos los que me habéis preguntado si se puede conectar el GPS Tracker directamente a la batería, al positivo y al negativo. Y la respuesta a nivel eléctrico sí, es correcto. Se puede hacer así y de esa manera funciona, pero no es la mejor de todas. ¿Por qué? Porque los amigos de lo ajeno pueden encontrarse con esta situación. Han quitado la tapa y automáticamente ven en el borde positivo y en el borde negativo unos cables pequeñitos. Unos cables pequeñitos que la verdad que son bastante sospechosos, o sea que no alimentan ningún sistema principal de la moto. Entonces el siguiente paso será intentar buscar a ver dónde van estos cables. Es una instalación que no recomiendo, del cómo no debe hacerse y simplemente por seguridad, porque de esta manera pues cualquier caco que lo vea evidentemente nos quita el GPS Tracker, le tira y nuestra moto pues ya no tenemos forma de localizarla. Entonces lo suyo es esconderlo o ponerle lo más difícil posible para que nadie llegue a la conclusión de una manera tan rápida de que la moto se está rastreando.
Entonces, ejemplo de cómo no hay que hacerlo. Y ahora os voy a dar unos consejillos para hacer una instalación pues lo más segura posible y lo más disimulada para que nadie sospeche que estamos rastreando nuestra moto. Lo que yo voy a intentar es poner el GPS Tracker debajo del asiento, que para ver que realmente físicamente está ahí van a tener que quitar el asiento, ya se empieza a complicar un poco más. Así que nada, venga, vamos a ello. Bueno, pues como podéis ver, ya está quitado el asiento. Entonces, pues el GPS lo vamos a ubicar aquí y como podéis ver, no hay ninguna zona de metal, con lo cual pues la señal GPS que va a recibir va a ser bastante buena. Y después pues tenemos aquí, como podéis ver, la zona del ECU y conectores de alimentación que son bastante accesibles y están muy disimulados, porque si un caco quiere quitarnos la batería, en ningún momento va a ver este cableado del GPS Tracker, con lo cual no va a detectar que el GPS Tracker está instalado. Y de esta manera va a quedar bastante limpio y bastante disimulada la instalación. Así que venga, vamos a hacerla. Bueno, pues aquí tenemos el GPS Tracker que vamos a instalar y como veis aquí está el identificador que siempre tiene que quedar hacia arriba para que tenga la mejor cobertura, con lo cual lo suyo es que fuera amarrado, pegado a esta altura de la moto, ¿no? Donde tengamos un hueco. Como ya sabéis de otros vídeos que hemos estado explicando, que podéis ver aquí en las etiquetas, este GPS Tracker, el ST901, tiene tres conectores. Tenemos este negro, que es el de masa, y tenemos el rojo, que es el de alimentación. Entonces tenemos que buscar un sitio donde poder conectarlo. En este caso, tenemos aquí muy accesible estos dos puntos, que tiene pinta de que van a tener corriente. Así que vamos a verlo con el polímetro. Así que cogemos nuestro polímetro, lo encendemos y lo ponemos en 20 voltios de continua. Y vamos a ver si tenemos corriente sin tener que dar el contacto, que seguramente es que sí. Y como podéis ver, tenemos 12,66 voltios, con lo cual aquí podríamos conectar nuestro GPS Tracker para que esté alimentado. Bueno, pues ya tenemos ubicados los cables de alimentación, que los pondremos aquí, pero ahora nos queda ubicar este cable naranjita, que recordaros que no es un cortacorrientes, estamos hablando de modelo ST901 y no es un cortacorrientes como puede ser la opción del ST901 Mini o el ST909. Y este cable naranja únicamente sirve para saber si está echado el contacto de la moto o no. Entonces, si el contacto de la moto se enciende, automáticamente sale del modo sleep y empieza a reportar a la plataforma de seguimiento. Es decir, si se enciende el contacto, pues automáticamente saldrá del modo sleep porque la moto ha sido encendida y empezará a hacer los reportes si tenemos metido este comando que aparece aquí abajo, que mandará los reportes cuando está en modo on. Y si el contacto está quitado, entonces si sale por ejemplo de modo sleep por un evento de vibración, pues empezará a reportar en caso de que tengamos puesto este otro comando, que es mandar los reportes en modo off. Eso significará pues que están remolcando nuestra moto. Para los que simplemente queréis que funcione y no sabéis muy bien cómo conectar esto, o no tenéis la herramienta o no sabéis el cable al que conectarlo, pues es indispensable que esté conectado para que funcione el GPS Tracker. No, puede funcionar sin conectar este cable. Entonces mi recomendación, poned la masa siempre. Si no queréis o no habéis detectado el cable donde tiene que ir, ponerle la masa siempre y de esa manera el GPS Tracker considerará que la moto está siempre apagada y solamente saldrá del modo sleep bien por un evento o bien por un evento, por ejemplo, que sea una vibración. Y si tenéis configurado el comando en modo sleep y tenéis configurados los reportes en modo off, que el contacto está apagado y mande esos reportes, pues sin ningún problema recibiréis ese tipo de información. Pero bueno, mi recomendación es que lo pongáis, que le dediquéis un poco de tiempo y bueno, pues de esa manera pues tendréis los reportes siempre correctamente. Sabréis si la moto está encendida y os reportará porque está encendida, o sabréis si la moto está siendo remolcada porque está apagada. Entonces, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es buscar dentro de la centralita, que vienen un montón de cables, pues detectar cuál es este cable al que tenemos que conectarlo. Entonces, bueno, pues para eso vamos a quitar la batería, para poder hacer bien la centralita, la vamos a quitar de aquí unos tornillitos y vamos a buscar el cable correcto. Así que, venga, vamos a jugar a hundir los barcos. Así que nada, vamos a proceder a quitar la centralita, quitando este tornillo, de esta manera ya la dejamos suelta y luego por la parte de abajo, quitando la batería, pues ya tenemos acceso a ella para quitar los conectores. Entonces, bueno, pues quitamos la batería, la dejamos por aquí colgando, que no hay ningún problema. Comentaros que los tornillos son de llave de 10. Bueno, pues para que lo tengáis en cuenta. Entonces vamos a dejar esto por aquí. Y ahora vamos a quitar el otro. Bueno, pues ya tenemos la centralita afuera, la famosa Delphi, Made in China. Y nada, pues ahora lo que vamos a hacer es jugar a los barcos. Entonces, pues vamos a ver cuál es el cable que viene del contacto. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es detectar cuál de estos cables son válidos para poder conectar nuestro GPS Tracker, el famoso cable naranja.
Entonces, lo que vamos a hacer es ir viendo con el polímetro cuáles de ellos tienen tensión. Entonces, lo primero de todo es, vamos a poner el polímetro en masa, como podéis ver, ya está aquí puesto, le ponemos con esta pincita y vamos a comprobar realmente que está bien la conectividad. Entonces, tenemos que tener en todo momento conectada la batería para hacer estas pruebas. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir tanteando qué cables son los que pueden ser válidos, porque puede ser válido más de un cable, no únicamente el de contacto. Una vez que tú das el contacto, hay varios cables que se pueden, o varios sensores de la moto que se activan automáticamente, entonces van a mandar estos 12 voltios que a nosotros nos interesan. Entonces, ¿es válido cualquier cable? Sí, a nivel eléctrico es válido cualquier cable. ¿Por qué? Porque el cable naranja de nuestro GPS Tracker no va a ser de alimentación, sino va a ser una especie de sensor de voltaje. En cuanto detecte un voltaje de 12 voltios, él sabrá que la moto se ha encendido. Entonces, cualquier cable que dé 12 voltios cuando giremos nuestra llave de contacto podría ser válido. Entonces, vamos a buscar eso. Estrictamente, lo correcto pues sería poner el cable del contacto. Es cierto, pero si veis que eso tiene mucha dificultad, también podéis hacerlo de esta manera. Entonces, lo primero de todo, lo que vamos a hacer es quitar este conector para tener acceso a los cables. Y vamos a ir midiendo uno por uno para ver cuál de ellos nos puede valer. Entonces, tenemos que encender nuestra moto. Encendemos el contacto y ya nos ponemos a buscar. Entonces, vamos a ir por este primero. Y coño, el primero de todos, 12 voltios. Vamos a ver si tiene que ver con nuestro contacto. Lo quitamos y, joder, a la primera. Vale, y este primero es este cable negro. Bueno, vamos a ver los siguientes. Este no tiene nada, este no tiene nada, este no tiene nada. Otro con 12 voltios que también al poner y al quitar el contacto se activa o se desactiva. Entonces, como podéis ver, ya hemos detectado dos posibles cables. Este es el cable morado. Vamos siguiendo. Es verdad que cada uno tiene una función determinada, pero para lo que nosotros estamos buscando, y sobre todo que no requiere corriente, simplemente es medir el voltaje, aquí tenemos otro, podrían ser válidos. Como os acabo de comentar, cualquiera de los cables sería válido para hacer la instalación del cable naranja del GPS Tracker. Pero bueno, vamos a ser estrictos y lo que vamos a hacer es buscar el cable que sale de aquí y compararlos. Para ver si hay una conductividad entre ellos y así ponemos el cable que es correcto. Simplemente para ser estrictos, pero ya os digo, la otra solución también es válida. No habría ningún problema. Así que para ello, la mayoría de los cables de la zona delantera de la moto vienen a terminar aquí en lo que es en el faro delantero. Así lo que vamos a hacer es desmontar el faro para ver todas esas conectividades. A ver si damos con el cable correcto. Pues nada, quitamos ya esta parte del foco delantero y vemos que aquí tenemos toda la electrónica de la moto. Entonces, con toda esta maraña de cables, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a identificar cuáles son primero los que salen del contacto. Entonces, para eso, dentro de aquí se ve una manguerita que sale dentro de lo que viene siendo el contacto de las llaves de la moto. Entonces, bueno, pues esta manguerita cogemos de aquí y la empezamos a mover. Y como veis, el que se mueve es este. Vamos a confirmarlo y es correcto. Es decir, pues este es el que nos debería dar el cable del contacto. Entonces, esta parte de aquí es la que viene del contacto directo y después hay otros 4 cables por aquí que salen. Entonces, vamos a tener claramente alimentación, rojo y negro, y después tenemos 2 cables más marroncitos que van a salir hacia la ECU de la moto. Entonces, lo que tenemos que identificar es qué cables son esos. Aquí vemos que hay 6. Seguramente van a estar sin conectar. Vamos a ver, a quitar estos cables. Y efectivamente, de los 6 conectores, aquí solo hay 4 que están funcionando. O sea, 4 que son operativos. Entonces los 2 de abajo van a ser las alimentaciones y los 2 de arriba son unos cablecitos negros que aquí la verdad que no sé si se puede apreciar, que están aquí, que son los que van a ir en la ECU. Entonces, antes hemos identificado cuáles estaban a 12 voltios. Era una opción que podíamos hacer si no queríamos hacer todo este follón. Y esa opción es válida, pero vamos a hacerlo bien. Entonces lo vamos a hacer de la manera más estricta y más correcta posible. Entonces, pues vamos a identificar que estos cables de aquí realmente
dan 12 voltios. Vamos a ir cambiando el contacto de la moto y vamos a ver si el polímetro nos da esos 12 voltios que dice. Entonces lo que vamos a hacer es dar el contacto de la moto, vemos que ya está encendida, ahí, correcto, y vamos a empezar a medir. Y vemos que son 12 voltios. A ver si conseguimos. Y este de aquí, efectivamente, son 12 voltios. Volvemos a cambiar. Quitamos el contacto y volvemos a medir. Efectivamente, este es 0. Este es 0. Este son 12 voltios porque es una alimentación. Y el otro debería ser 0 también, porque es la masa. Entonces ya tenemos identificados que realmente son estos dos y efectivamente son los dos cables marrones que van a ir a nuestra ECU. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner el modo continuidad en nuestro polímetro, vamos a dejar conectado aquí uno de los bornes del polímetro y en los cables de la ECU vamos a ir tanteando hasta que pegue un pitido. En ese momento es que será cortocircuito y estamos hablando del mismo cable. Así que, venga, vamos a ir haciendo las pruebas y a ver si detectamos cuál es. Desconectamos y con esta pincita de aquí nos vamos a ayudar y vamos a coger este conector. Ahí, está enganchado. Y ahora nos vamos a ir a los conectores de la ECU y vamos a ir midiendo uno por uno a ver cuál de ellos pita. Bueno, vamos a ir probando cada uno de los cables. Entonces, para eso voy a meter este pequeño contacto y voy a ir midiendo, ya que la punta del polímetro, como no entra correctamente, y así con todos, hasta conseguir cuál es el que pita. Ojo, acabamos de dar con la clave. Vamos a ver. Y es que es el cable 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 por abajo y es este cable blanco que tenemos aquí. Y es que en algún momento el que ha montado la parte eléctrica de esta moto ha debido de hacer un empalme entre el cable marrón blanco con este blanco de aquí. Y efectivamente esto es así. Entonces vamos a hacer la otra prueba. Vamos a mirar el voltaje aquí con el contacto encendido y con el contacto apagado. A ver si conmuta esos 12 voltios. Y si eso ocurre es que este es el cable que nos interesa para poner con el GPS Tracker. Lo dicho, lo que hemos visto primero, cada vez que cambiamos el contacto y aparece algún voltaje de 12 voltios, esos cables nos valen. Pero lo estrictamente correcto es lo que estamos haciendo ahora. Primero identificar en el otro lado del foco cuáles son los posibles cables, ver, como estamos viendo ahora, cuál de ellos es el que hace continuidad, que sería este, y ahora comprobar que realmente da esos 12 voltios. Así que vamos a medirlos. Bueno, entonces para que lo veáis, vamos a poner aquí el polímetro, vamos a poner la masa otra vez en su sitio, aquí, y ahora lo que vamos a comprobar es que da esos 12 voltios. 1, 2, 3 y 4, es este contacto de aquí, lo metemos, y nada, vamos a dar el contacto de la moto encendido y a ver si da ese voltaje. Y efectivamente da esos 12 voltios. Entonces ahora vamos a hacer la prueba de quitar el contacto y como veis ya tenemos identificado nuestro cable. Entonces ahora, siguiente paso, este cable blanco lo que vamos a hacer es cortarle y vamos a empalmarle con el cable naranja de nuestro GPS Tracker. Y con eso tendríamos ya la instalación eléctrica. Lo colocamos, volvemos a poner el asiento y ya todo finiquitado. Así que ya no queda nada. Y como comentábamos, vamos a poner debajo del asiento nuestro GPS Tracker, va a ir colocado en esta posición, el asiento va a ir encima, no va a pegarlo, y como hemos dicho, el identificador puesto hacia arriba. Entonces lo que vamos a hacer es poner la pegatina de velcro que nos venía con nuestro GPS Tracker. Y como veis, esto realmente pega una barbaridad. Y nada, simplemente vamos a pasar estos cables por aquí, los vamos a ir guiando y los vamos a ir amarrando como unas bridas, como podéis ver aquí. Bueno, pues ya hemos cortado los cables para adaptarlos aquí y ahora simplemente va a ser pelarles.
una vez cortado, lo que hacemos es pelar los cables. Y ya los tenemos peladitos y ahora lo que vamos a hacer es esta unión con una regleta. Y nada, y ahora lo único que vamos a hacer es volver a poner la centralita en su sitio. Y nada, y ahora volvemos a colocar la batería en su sitio correspondiente. Así, muy bien. Así. Y una vez ya todo colocado, ponemos el asiento y atornillamos. Y ahora vamos a realizar la prueba de fuego, y para ello lo que vamos a hacer es meter los siguientes comandos. Podemos meter el comando, como veis en pantalla, 886 y 887. El primero es para que cada vez que se ponga la llave o el contacto en on, pues mande un SMS. Y estos SMS se mandan cada 5 minutos. Esto puede estar bien cuando tenéis la moto largos periodos apagada, pero en caso contrario pues puede ser un poco coñazo. Así que tenemos esta otra opción de comandos, el 888 y el 889. El 888 sirve para que cada vez que el contacto se ponga en on, te haga una llamada de teléfono, y de esta manera también te ahorras los SMS si es que tu operador te los cobra. Y hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad que espero que el vídeo os haya gustado y sobre todo que os haya sido de utilidad, ¿no? Que os haya quedado más claro el cómo realizar la instalación del GPS Tracker y dónde ubicarlo, bueno, pues para que los amigos del ajeno, todos estos cacos, no sepan o no detecten en dónde poder encontrar el GPS Tracker, y que también el GPS Tracker os funcione correctamente, que sea capaz de salir del modo sleep sin ningún problema porque detecte bien las vibraciones y bueno, pues que lo ubiquéis para que siempre pues tenga la mejor cobertura GPS posible. Y nada más, hasta el próximo vídeo.